Esa mañana el silencio de la casa era casi reconfortante. Había dejado a los mellizos en el colegio y el pequeño dormía plácidamente en su cuna. Aproveché la calma para prepararme una infusión de tila, como solía hacer en mi antigua casa antes de que todo cambiara. El aroma del agua caliente mezclado con el de la madera del comedor me hizo sonreír levemente. Durante unos minutos me sentí útil en paz, casi en casa. Estaba a punto de sentarme en la terraza cuando escuché el estruendo de la puerta principal. Ivette entró con pasos secos, el rostro crispado y los ojos encendidos de rabia. Mi pulsera chilló. La de diamantes no está. Me giré desconcertada. Dejé la taza temblando sobre la mesa. ¿Qué pulsera?, pregunté con la voz más serena que pude reunir. La que me regalaste hace años, dijo ella, aunque nunca la reconoció como regalo. Señaló el joyero que siempre guardaba en su armario. Estaba aquí, y solo tú estabas en casa. Sentí un nudo en el estómago. Antes de que pudiera responder, apareció Darío, mi hijo, con el ceño fruncido y la mandíbula tensa. Ivette dice que fuiste tú, mamá. No hay nadie más que pudiera haber entrado. Las cámaras del portal no registran visitas. Me quedé inmóvil. Quise hablar, explicar, preguntar si de verdad creían que yo sería capaz de algo así. Pero mi garganta se cerró. «Lárgate, ladrona», gritó Ivette, apuntándome con el dedo como si de una sentencia judicial se tratara. Darío no me defendió, solo apartó la mirada. Esa fue la estocada final. Subí las escaleras sin decir palabra, recogí mi pequeña maleta, la que nunca había terminado de deshacer desde que llegué, y bajé al salón. Me detuve solo un segundo para mirar la foto familiar sobre la chimenea. Ahí estábamos todos, sonriendo, falsamente. Crucé la puerta con dignidad, aunque por dentro me desgarraba. Aferré mi relicario con fuerza. La calle estaba fría, pero no más que el aire dentro de aquella casa. Caminé sin rumbo, solo con un pensamiento en mente, no había vuelta atrás. Y mientras las primeras gotas de lluvia empezaban a caer, comprendí que algo mucho más profundo se había perdido que una simple joya. El hostal olía a humedad y a cansancio ajeno. La colcha áspera no ofrecía abrigo, pero me negaba a gastar los últimos euros en otro sitio. No era la primera noche en mi vida que dormía lejos de casa, pero sí la primera en que no tenía casa a la cual volver. Afuera la lluvia repiqueteaba contra la ventana como si quisiera arrullar mis pensamientos. El relicario descansaba sobre la mesilla de noche, abierto con la foto de Darío de pequeño, mirando hacia mí. Aquellos ojos eran los mismos que hoy no pudieron sostener los míos. El té todavía me ardía en la garganta, como si no se hubiera enfriado del todo. Cerré los ojos y la imagen de la dichosa pulsera apareció en mi mente tan nítida como el día en que la compré. Fue en una joyería pequeña de Salamanca, justo después de que Darío me contara que quería casarse con Ivette. No era una mujer cálida ni afectuosa, pero me esforcé en aceptarla. Pensé que un gesto elegante podría acercarnos. Una pulsera de oro blanco, con diamantes discretos, clásica como ella. La envolvieron con cuidado y escribí una nota que decía: «Bienvenida a la familia». Nunca la vi usarla. La encontré en una caja olvidada durante años. Y ahora me la echaban en cara como si fuera una ladrona. Me senté en la cama, sintiendo que algo se deshacía dentro de mí. No era solo la pérdida de la joya, sino de mi lugar, de mi rol de madre. Me habían arrancado de raíz como si jamás hubiera existido. Respiré hondo y marqué un número que no usaba desde hacía meses. Amalia contestó al tercer tono con esa voz ronca que siempre me tranquilizaba. «Celestria», me echaron Amalia. «Dicen que robé la pulsera». Hubo un silencio denso, luego un suspiro firme. «Haz la maleta. Vienes a mi casa. Aquí tienes sitio y si hace falta, aún sé moverme entre leyes». Colgué con un temblor leve en los dedos. No sabía si me dolía más lo vivido o lo que aún estaba por venir. Al día siguiente, empacar mi pena en una bolsa fue el primer paso. El silencio en casa de Amalia era distinto. No era el de la indiferencia, sino el de una paz rota y reconstruida. Me preparó una infusión de valeriana
y me dejó en la habitación de invitados, donde colgaban fotos antiguas de su juventud en Mallorca y libros de leyes apilados como columnas de mármol. Mientras sorbía el té, acaricié el relicario con los dedos. El corazón me pesaba menos que el día anterior, pero no mucho. Me pregunté si de verdad había sido tan ingenua como para pensar que Yvette me aceptaría alguna vez. Fue entonces cuando lo recordé. Una imagen fugaz de otro tiempo. Álvaro, mi difunto esposo, agachado frente a la cómoda del salón, conectando cables con la paciencia de quien quiere dejar algo preparado para el futuro. Instaló cámaras de seguridad en casa hace 6 años, después de que una vecina sufriera un robo. Las cámaras eran pequeñas, casi invisibles, pero grababan todo. Álvaro había insistido en guardar las copias de seguridad en un disco duro externo que yo siempre llevaba en el bolso, aunque ya casi lo había olvidado. Corrí hacia mi bolso. Revolví entre papeles un pañuelo arrugado, un monedero casi vacío, y ahí estaba, negro pesado intacto. Amalia me prestó su portátil. Conecté el disco temblando como si fuera a estallar. Tardó unos segundos en arrancar. En una carpeta llamada Salón, encontré vídeos recientes. No sabía qué buscaba exactamente, solo que no podía dejarlo pasar. Avancé las grabaciones hasta el día en que todo se vino abajo. Las imágenes eran claras. Yvette, sola en el salón, vestida con su bata rosa, abría su joyero. No parecía buscar nada. Su expresión era fría, metódica. Sacó una pulsera, la observó, luego giró hacia su bolso y la guardó con una calma desconcertante. Cerró el joyero con cuidado, se echó unas gotas de perfume y salió de plano. Me quedé inmóvil. Lo que sentí no fue alivio, sino algo más crudo, una certeza dolorosa. No fue un impulso, ni una confusión. Fue premeditado. Y si Yvette había fabricado una mentira con tanto cuidado, ¿qué más estaba dispuesta a construir? Amalia revisó el vídeo sin pestañear, su mirada afilada, como cuando ejercía en los tribunales. Retrocedió 2 veces, pausó en el momento exacto en que Yvette se guardaba la pulsera y dijo con voz serena, casi fría: «Esto es oro puro, Celestria. Pero necesitamos más. ¿Tienes algún documento que pruebe que tú la compraste?» Sentí un nudo en el estómago. Mi primer impulso fue decir que no, que era imposible recordar después de tantos años. Pero algo me detuvo. Una imagen fugaz, mi escritorio antiguo en la casa que compartí con Álvaro, y una carpeta verde donde guardaba todo lo importante, incluidos los papeles del seguro. Tal vez, susurré, tal vez aún conserve la factura. Esa tarde volví a casa de Darío, no para entrar. Eso ya no me pertenecía, sino para revisar el pequeño trastero que me permitieron mantener bajo llave. Busqué entre cajas de fotos, mantas viejas, cartas sin abrir. Y allí, entre un sobre desgastado y unos recibos amarillentos, estaba una factura con fecha de hace 9 años con el membrete de la joyería de Salamanca. Pulsera de oro blanco con diamantes comprada por Celestria Nadal, abonada con transferencia del seguro de vida de Álvaro Nadal. Volví corriendo con los papeles a casa de Amalia. Los leyó con calma, luego alzó la mirada. Legalmente sigue siendo tuya. Nunca hubo traspaso de propiedad. Fue un regalo, sí, pero sin constancia de entrega. Y con este vídeo ella se incrimina sola. Asentí, pero no me sentí satisfecha. Una pregunta comenzaba a gestarse en mí. Si Yvette sabía que esa joya era mía, si jamás la valoró ni la usó, ¿por qué montar todo ese espectáculo? ¿Por qué ahora Amalia me miró de reojo? Esto no es solo una acusación falsa, Celestria. Aquí hay otra intención. La pregunta es, ¿por qué justo ahora? Y entonces recordé algo más. Una conversación que escuché de pasada entre Yvette y su madre. Palabras sueltas. Deudas, aval, firma. No les di importancia entonces, pero ahora empezaban a encajar como piezas de un puzzle que aún no alcanzaba a ver completo. Amalia se levantó temprano y me ofreció café con tostadas. Parecía tranquila, pero su mirada denotaba que algo había estado rumiando toda la noche. He estado pensando, dijo, finalmente dejando la taza sobre la mesa. Deberíamos revisar tu testamento, Celestria. Todo esto
no me parece una simple rabieta de Ivette. Asentí aunque no entendía muy bien qué relación podía haber entre aquella acusación absurda y mis papeles testamentarios. Busqué en mi bolso el sobre que siempre llevaba conmigo, donde guardaba el testamento actualizado desde que murió Álvaro. Se lo entregué a Amalia, que lo leyó con atención. Aquí está, señaló. Has incluido a Mariona, la nieta que Álvaro tuvo con su primer matrimonio. Eso no lo sabe nadie, ¿verdad, Darío? Sí. Se lo conté hace años cuando hicimos el testamento juntos. Lo aceptó con tranquilidad. O eso creí. Amalia frunció el ceño. Ivette no lo sabe. O no lo sabía hasta hace poco. Mira si se enteró de esto, y si cree que tú podrías dejar parte del patrimonio fuera de su alcance, tendría motivos de sobra para intentar declararte incapacitada. Alegar que estás confundida, que pierdes objetos, que mientes, y con esa grabación manipulada tendría una prueba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La idea de que todo hubiese sido calculado me revolvía el estómago. No solo me habían echado como una ladrona, tal vez estaban construyendo algo más siniestro, una red legal para anularme, silenciarme y luego tomar el control de todo lo que construimos Álvaro y yo. No fue por la pulsera, murmuré. Fue por lo que representa, por lo que podría impedir. Amalia me miró fijamente. Y lo más probable es que ya tengan un plan en marcha. Si quieren incapacitarte, lo siguiente será buscar testigos, manipular informes médicos, ganar tiempo. Pero no estamos indefensas, Celestria. Respiré hondo. Por primera vez en días ya no era solo dolor. Era también determinación. La misma que sentí años atrás cuando enterré a Álvaro y me prometí a mí misma que protegería su legado. Esta vez también lo haría, aunque tuviera que llegar hasta los tribunales. Me senté en el banco de la sala con el corazón acelerado. Amalia, aunque retirada, me había puesto en contacto con un abogado joven, pero meticuloso, Julián Olmedo. Él mismo organizó todo en tiempo récord. El vídeo, la factura de la joya y la certificación notarial del testamento estaban listos y en sus manos. Me sentía arropada por su serenidad profesional. Darío e Ivette entraron juntos. Él con el rostro tenso, la mandíbula rígida. Ella con un peinado impecable y mirada de desprecio contenida. No me miraron. Pónganse de pie, ordenó el juez al entrar. Era una mujer de semblante severo. Su voz no necesitaba elevarse para hacerse respetar. El abogado de Ivette comenzó intentando sostener la narrativa de la desaparición de la pulsera y mi supuesta confusión. Mencionó mi edad, insinuó pequeños olvidos. Y cuando me defendí con voz firme, Ivette soltó una risita sarcástica. El juez la fulminó con la mirada. Entonces Julián habló. Entregó el vídeo, explicó el contexto. Mostró la factura con mi nombre con fecha y sello, vinculada al seguro de vida de Álvaro. Luego, desplegó la certificación notarial del testamento y la distribución del patrimonio donde Mariona figuraba claramente. La sala quedó en silencio. El juez pidió que se reprodujera el vídeo. Se escucharon los pasos, los gritos, la acusación. Y se vio claramente cómo Ivette ya tenía la pulsera en la mano mientras me gritaba. Cómo se la guardaba entre los pliegues del abrigo mientras fingía no saber dónde estaba. La jueza hizo un gesto con la cabeza. Nadie hablaba. Entonces observé a Darío. Ya no me miraba con dureza. Se cubrió la cara con las manos como si intentara ocultar su vergüenza. Ivette, en cambio, parecía cada vez más inquieta. Movía las piernas sin cesar, miraba hacia la puerta como si quisiera huir. ¿Algo que añadir?, preguntó la jueza. Ivette se quedó callada. Su silencio fue más estruendoso que cualquier grito. Yo me quedé allí respirando hondo, no porque confiara en que todo se resolvería, sino porque había recuperado algo mucho más importante que una joya. Y no sabía si Darío aún guardaba otras verdades enterradas. Pero estaba lista para enfrentarlas. El silencio en la sala se volvió denso, cortante. Apenas se oía el leve zumbido del proyector apagándose cuando el juez volvió a tomar la palabra. Señora Ivette, ¿tiene algo que decir? Ella se irguió, cruzó las manos sobre el regazo.
Durante unos segundos pareció que sostendría el papel de víctima hasta el final. Pero sus labios temblaban, sus ojos se humedecieron, y entonces con una voz que apenas superaba el susurro murmuró: «Fue un malentendido. Pensé que no juegue con las palabras». Interrumpió el juez con calma cortante. «¿Insinúa que la señora Nadal colocó la pulsera en su abrigo? ¿O que usted la encontró por accidente y luego decidió acusarla a gritos delante de sus nietos?» Yvette bajó la mirada. Se hizo un silencio más largo aún. Entonces, entre lágrimas que al principio parecían contenidas y luego ya imparables, soltó: «Quería que pensaran que ella estaba senil, que no distinguía la realidad, para que firmara todo el piso las cuentas lo que quedaba». Las palabras cayeron como plomo. Nadie habló. Solo el juez anotaba sin levantar la vista. Yo no podía moverme. Sentía frío y calor a la vez. El corazón me martilleaba dentro del pecho. Quise cerrar los ojos, pero los mantuve abiertos por dignidad, por todo lo que me habían quitado. El juez se volvió hacia Darío. Él alzó la cabeza con expresión derrotada. «Usted lo sabía, lo supe». Días después dijo en voz baja. Pero ya todo había escalado. Me dio miedo enfrentarla. Me dijo que mamá se olvidaba de cosas que no debía vivir sola. Yo creí que si me callaba todo, se calmaría. Mis manos se crisparon sobre el banco. El silencio de mi hijo había sido una segunda traición, tal vez más dolorosa que la primera. No dije nada, solo lo miré, y por primera vez él me sostuvo la mirada sin odio, pero con una tristeza que ya no podía reparar con excusas. El juez pidió un receso. Yo me levanté con lentitud, recogí mis papeles y salí al pasillo donde la luz natural entraba por los ventanales altos. La decisión final aún no había sido pronunciada. Pero el daño, ese ya tenía nombre. Cuando regresamos a la sala tras el receso, Amalia me tomó del brazo con firmeza suave. Sus ojos brillaban con una mezcla de indignación y precisión quirúrgica. Me susurró al oído: «Aún no lo saben, pero la cesión de la casa jamás se registró en el catastro. Legalmente sigue siendo tuya». Sentí un latido diferente. No era alegría. Era una suerte de respiración profunda, como si algo atrapado durante meses hubiese encontrado por fin salida. Amalia se puso en pie y pidió la palabra. El juez asintió. Su tono fue firme y sin titubeos. «Excelencia, aquí está el comprobante notarial. La señora Nadal jamás firmó la cesión definitiva de la propiedad. El inmueble sigue a su nombre. Solicitamos la congelación inmediata de cualquier acción relacionada con dicha casa hasta nuevo aviso». El murmullo en la sala fue inmediato. Yvette se irguió con el rostro desencajado. «Eso no puede ser. Nosotros vivimos allí, es nuestra casa». El juez la detuvo con un gesto. «Silencio, señora. Esta documentación es clara y legalmente válida. Se dictará medida cautelar hasta esclarecer el uso indebido de esa propiedad». Yo no dije nada. No necesitaba hacerlo. Bastó con quedarme erguida con la frente en alto. Lo único que me pertenecía por derecho no me lo habían quitado. Horas más tarde, en un pasillo apartado, Yvette me abordó. «Celestria, podemos hablar tú y yo. Podemos arreglarlo. Sé que no lo hice bien, pero...». Ni siquiera la miré. Caminé sin detenerme, como si el suelo mismo me devolviera dignidad a cada paso. Las palabras vacías ya no dolían. Solo me confirmaban lo que siempre supe: no se puede recuperar lo que nunca fue real. Al día siguiente firmé los papeles. La casa ya no me pertenecía, pero no a ellos. Entregué los derechos a una fundación que protege a mujeres mayores víctimas de maltrato familiar. Era mi manera de cerrar el círculo, de transformar el daño en refugio para otras. Cuando salí del despacho notarial, el viento me acarició el rostro como una señal. Tal vez la justicia no podía devolverme el tiempo, pero sí algo mucho más profundo. La tarde caía con una luz dorada que atravesaba las hojas, tiñendo el parque de un resplandor sereno. Me senté en uno de los bancos, el relicario entre mis dedos, mientras las sombras se alargaban sobre la tierra húmeda. El silencio me acompañaba con una paz extraña. Ya no dolía el pecho,
Como antes solo quedaba una suerte de vacío tranquilo. Escuché pasos. No necesitaba girar la cabeza para saber que era él. Mamá. Su voz sonó más baja de lo que la recordaba, casi temblorosa. Me volví lentamente. Darío estaba allí de pie con los hombros vencidos. Ya no era aquel hijo altivo que se dejaba guiar por los gritos de su esposa. Era solo un hombre roto. He venido porque... Lo siento, de verdad. Me equivoqué tanto. No supe cómo detenerla. No supe cómo defenderte. No le interrumpí. Solo lo observé. No quería juzgarlo, tampoco consolarlo. Simplemente quería escuchar la verdad de sus ojos. «¿Puedes perdonarme?», dijo finalmente. Esperé unos segundos antes de hablar. Elegí las palabras con el mismo cuidado con que antes le preparaba el desayuno de niño. El amor se da, Darío. No se mendiga. Y la confianza se construye. Pero tú la rompiste. Supe que no debía decir más. No hacía falta. Él bajó la mirada, asintió levemente y dio un paso atrás. Luego otro. Y se fue sin decir adiós, como se van las cosas que ya no encuentran lugar. Me quedé en el banco, el relicario entre las manos. Aquel pequeño objeto guardaba la foto de su padre y un mechón de cabello de cuando Darío era apenas un bebé. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para lo injusto. Respiré profundo. Había algo en mí que se abría paso como un brote entre piedras, una forma de paz que nacía de no esperar nada, de quien no supo cuidar lo que se le dio sin condiciones. Al día siguiente, Amalia me esperaba frente a una puerta con un letrero discreto y una sonrisa llena de propósito. El titular del periódico me sobresaltó en la cafetería: madre acusada injustamente recupera su dignidad. Me quedé observándolo un instante. Mi nombre estaba impreso con tinta negra, entre líneas que contaban solo una parte de la historia, la más visible, la más fácil de narrar. Nadie sabría nunca lo que se siente escuchar a tu propio hijo decir que no sabe cómo detener a la mujer que te quiere arrebatar todo. Volví a guardar el periódico en mi bolso y salí al parque. El otoño ya empezaba a pintar los árboles de ámbar y el aire olía a hojas secas y promesas viejas que ya no duelen. Caminé despacio por el sendero que serpentea junto al estanque, el mismo banco de siempre, esperándome como un viejo aliado que entendía mi silencio. Ya no vivía en aquella casa llena de ecos. Ahora tenía un piso modesto en un barrio sin pretensiones. La ventana daba al patio de una escuela, y por las mañanas los gritos de los niños me recordaban que el mundo no deja de girar solo porque a una se le rompa el alma. Amalia venía cada jueves con pan recién hecho y té de menta. Hablábamos de libros de justicia de otras mujeres que también fueron silenciadas. En mi diario, cada noche dejaba constancia de mis días. No para nadie más, sino para mí. Porque lo que no se escribe se desvanece. Y yo no estaba dispuesta a desaparecer. Una tarde me llamaron de la fundación. Querían poner mi nombre a una nueva sala de apoyo legal. Dije que sí. No por orgullo, sino porque imaginé a una mujer sentada allí, temblando, preguntándose si alguien creería su verdad. Colgué y giré el relicario entre los dedos. Sentí su peso, el calor suave del metal. Y supe que aunque el amor de madre puede perdonarlo casi todo, nunca debe olvidar quién fue capaz de llamarla ladrona. Esa noche, al cerrar el diario, entendí que había mujeres como yo que empezaban a alzar la voz. Y yo ya no la iba a bajar.